En mis manos tengo el Samsung Galaxy A54 5G, que hace muy poquito hicimos el unboxing en iGeek News y ahora tenemos la review completa en iGeek Reviews. Bueno, vamos a analizar este teléfono un poquitito como hicimos con el S23 Ultra, el video anterior, que pueden ir a verlo o dejo la tarjeta para que lo puedan ver acá. Vamos a analizar las características principales: diseño, cámara, pantalla, sonido y la performance que tiene en los juegos o procesando algún programa que sea pesado. En este caso vamos a jugar un juego que sea un poquito pesadito para ver cómo se lo banca este microprocesador de la marca Exynos, de la marca de Samsung, que viene integrado en este teléfono. Todas las características, recuerden, están en el unboxing que hicimos en el canal de iGeek News. Empecemos con el apartado número 1 y vamos con el diseño y algunas de sus características. En cuanto al diseño, el Samsung Galaxy A54 5G viene integrado con un Gorilla Glass 5. Los marcos laterales obviamente integran botones. Por ejemplo, en el lateral derecho tenemos para subir y bajar el volumen, para encenderlo y también para poderle agregar alguna función. En el otro lateral carece de botones. En la parte superior tenemos para la tarjeta micro SD, que se puede expandir hasta 1 TB de memoria. Ese es un detalle no menor. También en la parte de abajo tenemos altavoz y el puerto de carga, que es ya USB-C obviamente. Y lo bueno que es un teléfono que tiene altavoces en los dos lados. Tenemos sonido estéreo tanto como en la parte de adelante como en la parte de abajo, ¿sí? Arriba y abajo del teléfono. Un dato curioso también de este teléfono es que cuenta con 3 micrófonos. Como podemos ver, acá arriba tiene un solo micrófono y en la parte de abajo tenemos 2 micrófonos, que ahora les voy a contar más adelante por qué tiene 3 micrófonos. El peso de este teléfono es de 189 gramos. Es un teléfono muy ligero, lo pueden notar, muy ligero. Obviamente en la parte posterior lo que se destacan son sus cámaras, que como pueden ver sobresalen ya del teléfono. Así que bueno, si queremos que nos quede firme sobre la mesa, necesitamos tener una funda que al menos nos balancee esa diferencia que tiene en la parte posterior del teléfono. La pantalla del Samsung Galaxy A54 5G es de 6,4 pulgadas con la resolución Full HD Plus, que ahora le vamos a hacer una pruebita cómo rinde en el sol, cuando estamos en pleno rayo del sol. Si bien no tiene la potencia que tiene el S23 Ultra, cuando lo probamos hace un poquito, se defiende bastante bien cuando estamos en entornos de mucha luminosidad, como es el día de hoy, un día plenamente soleado. La tecnología de la pantalla es Super AMOLED, ya es de 120 Hz, ya lo habíamos adelantado también en el unboxing que hicimos en iGeek News, y vamos a ver un poquito cómo se comporta bajo el sol. Vamos a hacer una prueba bajo el sol para ver cómo soporta, pero los ángulos de visión, lo bueno de esta pantalla es que los ángulos de visión son perfectos. Miren, donde lo pongamos tenemos un muy buen ángulo de visión. Eso es algo que las pantallas de Samsung por lo general suelen ser muy buenas y en el A54 no es la excepción. Acá estamos con el teléfono en pleno rayo del sol. Bueno, desbloqueo en la pantalla como pueden ver. Si vamos al brillo, podemos ver que el brillo está al tope. Estamos en pleno rayo del sol, casi las 2 de la tarde, para que puedan ver el horario preciso en el que estamos. El sol nos está dando bien de frente, pero como podemos ver, la pantalla la podemos ver con total claridad, con total nitidez, y en cualquier ángulo de visión que hagamos, se esfuerza, ¿sí?, todo el brillo de la pantalla para que tengamos buena visión en condiciones de mucha luminosidad. Así que en este apartado le doy el visto bueno, ya que podemos usar el teléfono bajo el sol sin ningún tipo de problemas. Vamos ahora sí al apartado del sonido y acá vamos a tocar el tema de los micrófonos. Recuerdan que hace un ratito les dije que tiene 3 micrófonos. Bueno, ¿por qué tiene 3 micrófonos? Si bien graba obviamente sonido estéreo, uno de los micrófonos está centrado en la cancelación de ruido. Si tiene una cancelación de ruido, cuando grabemos videos o estemos en llamadas, ese micrófono se encarga en mejorar la calidad del audio. En lo que es el sonido en sí del teléfono, como les dije, tiene doble altavoz. Si bien el de abajo suena mucho más fuerte que el de arriba, tenemos una sensación de sonido envolvente, de sonido estéreo. Les voy a mostrar ahora un video de iGeek News para que puedan ver lo más cercano que les puedo mostrar en estas condiciones en las que estamos grabando, pero tenemos sonido estéreo, en fin. Bienvenidos al primer video de iGeek Reviews. Bueno, como pueden ver, no estamos en el estudio, acá estamos con el otro video, reviews. Estoy con el S23 Ultra Review, que vengo prometiendo hace un montón, que no había hecho tiempo de grabar y lo estamos grabando en este momento. ¿Qué vamos a probar específicamente de este teléfono? Bueno, lo que vamos a probar, ya que estamos en el exterior, la pantalla, vamos a ver si lo... Ahí lo que les voy a mostrar que realmente el sonido es estéreo.
Sé que no es lo mismo que tenerlo in situ, en persona, pero cumple al menos con esa característica que al día de hoy creo que es una característica que tienen que tener todos los teléfonos. Estamos hablando de un teléfono gama media que intenta tener algunas características de gama alta, pero en ese sentido le damos el OK y el visto bueno porque realmente la calidad del sonido es muy buena en este Samsung Galaxy A54 5G. Bueno, ahora sí llega el apartado que todos estábamos esperando. Obviamente, los teléfonos, si en algo se destacan el día de la fecha, son en sus cámaras. Y obviamente, el Samsung Galaxy A54, si te lo estás por comprar o si estás viendo esta review, es porque justamente lo más probable que quieras ver, no solamente el rendimiento, que lo vamos a ver en un ratito, sino la calidad de sus cámaras y el poder que tienen sus cámaras. Así que ahora sí, como hicimos en el anterior review, que a muchos les gustó, en tiempo real vamos a ver cómo funcionan las cámaras, cómo es el poder del zoom y el resultado final que lo van a poder ver en tiempo real. Así que vamos, ¿me acompañan? Vamos a sacar unas fotos. Bueno, vamos a repasar las características de las cámaras del Samsung Galaxy A54, las tengo acá para no olvidarme. La cámara principal de este teléfono es de 50 megapíxeles, después tenemos la gran angular que es de 12 megapíxeles y la cámara macro es de 5 megapíxeles. En cuanto a la cámara selfie, la cámara frontal, ahí sí tenemos una gran ventaja porque es de 32 megapíxeles y todas las cámaras las vamos a probar en tiempo real, tanto como en foto como en video. Así que vamos con la muestra. Nos movemos un poquito del lugar, vamos a sacar foto aquí en el parque, acomodamos el teléfono, acá lo tengo, lo desbloqueamos, ahí ya detecta que hay luz, fíjense cómo levantó el brillo automáticamente, como les estaba mostrando recién. Abrimos la cámara, ahí tenemos el modo de imagen, como estamos, ahí está, ahí están viendo, vamos a tratar de tomar una fotografía de este árbol. Miren ya cómo balancean los colores, no sé si lo están apreciando, pero voy a tomar una foto con la cámara principal. Vamos a tomar una foto con la gran angular, ya los colores me encanta cómo se ven, no sé ya si se aprecian, los resultados los voy dejando en tiempo real después de sacar la foto. Y vamos con la cámara, ¿sí? Con la que tiene más zoom de todas. Vamos a tomar una fotografía de la punta de arriba y un poco que se vea el cielo del árbol. Tomamos la fotografía con las 3 cámaras, ¿sí? Que tenemos en la parte posterior. Y obviamente no puede faltar lo que es la cámara selfie, así que voy a sacar una foto en este preciso momento con el teléfono. Vamos a limpiarla primero. Ahí estamos. Ahí está, saqué las fotos. Ahí la están viendo ustedes en tiempo real. También se las voy a mostrar por acá para que la puedan ver. La calidad de la cámara. Recuerden, 32 megapíxeles y realmente se llegan a notar porque tenemos un nivel de detalle que predomina ante otras cámaras que no llegan a este nivel de detalle, por ejemplo con cámaras de 12 megapíxeles o 16 megapíxeles. Bueno, acá Samsung lo logra, son las 2 selfies que acabo de tomar. También el visto bueno en la cámara selfie, que al menos en condiciones de buena luminosidad en el exterior logran muy buenos resultados. Ahora vamos con el apartado del video. Recuerden que este teléfono graba hasta en 4K, increíblemente sí graba en 4K, lo permite, así que vamos a hacer una demostración, vamos a grabar video en este preciso momento y vamos a probar lo más importante, al menos considero yo y también seguramente ustedes, si es que lo piensan usar para grabar. Es un teléfono para creadores de contenido. Yo diría que sí, si están empezando, quieren crear contenido con este teléfono, van a poder crear contenido sin ningún tipo de problemas. Voy a empezar a grabar con el teléfono, vamos a probar la estabilización óptica. Ya estoy grabando acá en este momento con el teléfono. Estoy exagerando el movimiento para que puedan ver cómo estabiliza. Acá, Hanna, ya la conocen la Hanna. Hanna, ella está jugando con las sombras como siempre. Pero estamos probando la estabilización óptica de este teléfono y la calidad también. Y además la velocidad de enfoque, que no es un tema menor en los teléfonos. Vamos a probar, vamos a poner la mano. Fíjense la velocidad que enfocó. Miren, es tremenda la velocidad de enfoque que tiene el teléfono. Es rapidísima. Y la calidad de video, sin lugar a dudas, impresionante. Otra característica de este Samsung Galaxy A54 es que yo sigo grabando, estoy grabando con el teléfono, no corté la grabación, porque ¿qué se puede hacer? Yo puedo, mientras estoy grabando, fíjense, estamos en el video original, y acá estoy yo, estoy grabando con la cámara selfie sin cortar, que pocos teléfonos permiten esta característica, así que miren, me voy con el teléfono y estamos grabando con la cámara selfie y además es una forma de poderles mostrar cómo graba la contraluz, pero fíjense cómo balancea la cámara selfie, que a mi parecer tiene una muy buena calidad y un muy buen resultado también
en cuanto a video. La estabilización óptica obviamente no es como un teléfono de alta gama, pero realmente, si me preguntas, está bastante bien porque recordemos el segmento de este teléfono realmente ha probado también lo que es la calidad de video y la estabilización óptica de este Samsung Galaxy A54. Bueno, y para finalizar este video quería leer, obviamente ya vamos con los juegos, pero les quiero leer las características porque es muy importante. Ahora lo vamos a poner un juego un poquito pesado, vamos a hacerlo rendir a este teléfono, vamos a exprimirlo lo máximo que lo podemos exprimir, pero para eso quiero que conozcan, si no vieron el unboxing, que les digo, vaya a ver el unboxing en iGeek News. Les repito las principales características de este Samsung Galaxy A54. Viene con el último sistema operativo Android 13, que además ofrece 4 años de actualización de sistema y 5 años de parche de seguridad. Así que al menos si compramos este teléfono tenemos asegurado 4 años de actualización de sistema Android y 5 de parches de seguridad. Así que tenemos un teléfono al menos actualizable por 5 años. Bueno, el lector de huellas bajo la pantalla ya lo pudieron ver. El procesador es el Exynos 1380 de Samsung y la batería es de 5000 mAh. Sabiendo esto, vamos a correr un juego, vamos a ver la potencia que tiene este teléfono, lo vamos a exigir un poquito, recién ya lo exigimos, entre comillas, un poquito con el video, sabemos que se usa mucho el procesador, pero ahora vamos de lleno a un juego y vamos a ver qué tal rinde. Bueno, un juego clásico el que vamos a probar es el Call of Duty, que ya está descargado. Sabemos que todo es un juego que requiere mucho procesamiento, así que lo vamos a poner un poquito a prueba con este Exynos 1380. Vamos a mostrar un poquito el rendimiento, la calidad de pantalla y además también un poquito el sonido, todo lo que nombramos en una sola prueba. Bueno, acá como vemos perfectamente corre el juego sin ningún tipo de problema. Yo no soy para nada bueno en este tipo de juegos, pero podemos verlo, al menos que los gráficos se mueven muy fluidamente. Notamos en la pantalla de 120 Hz sin ningún tipo de problemas. Bueno, el rendimiento en el Call of Duty lo podemos correr sin ningún tipo de problema. Así que prueba superada y la calidad de la pantalla además también, por ahí pueden escuchar el sonido y demás. Yo no soy para nada bueno en este juego, lo descargué solamente para que podamos ver lo que es el rendimiento de este juego en el Samsung Galaxy A54, que cumple con todos los requisitos que un usuario medio le puedes pedir a un teléfono de esta gama. Bien, ahora sí, review completa del Samsung Galaxy A54 5G. Pasamos por los apartados más importantes: diseño, pantalla, sonido, características principales, rendimientos en juegos y nada más y nada menos que la calidad de las fotografías. Espero que les haya gustado esta review. Los leo en los comentarios si faltó algo o alguna sugerencia para un próximo video o alguna pregunta que tengan sobre este teléfono particular. Los leo en la caja de comentarios y no se olviden de suscribirse, activar la campanita para que se enteren y suban un nuevo video. Además recuerden, acá hacemos todas las reviews que vienen de iGeek News, así que a suscribirse a iGeek Reviews y vayan a suscribirse a iGeek News porque también tenemos videos todas las semanas y en iGeek Reviews profundizamos todos los dispositivos más en detalle. Soy Fabricio Cosi y nos vemos en próximos videos de iGeek Reviews.